Bien, un saludo a cada uno de los estudiantes. Hoy estamos viernes 20 de agosto. Estoy con la especialidad mecánica de mantenimiento, bloque formación básica 07. Hoy tenemos el curso desarrollo humano. Ya, hoy tenemos. El tema, ahí está, ¿no? Hoy vamos a ver la imagen personal, estilo propio, la etiqueta social y puntualidad. Ya, ese va a ser nuestro tema para hoy. Bien, vamos a empezar con la asistencia, ¿ya? Vamos a dar un tiempo prudente para que se puedan ir conectando. Asistencia. A ver, el alumno Agüero, ya, todavía. Arteaga. Carvajal. Buenos días, profesor, presente. Ya, Carvajal está presente. Maringo. Presente, profesor, buenos días. Ya, Mendoza. Mendoza, todavía. El alumno Reto. Reto, todavía. El alumno Romaní. Presente, profesor, buenos días. Buena. Silva. Presente, profesor, buenos días. A ver, el alumno Chávez Bravo. Ya, todavía. Vega. Presente, profesor, buenos días. Buena. Vega está presente. Paredes. Presente, profe. Ya. Ternero. Ternero. Ya, todavía. El alumno Durán. Presente, profesor. Ya, Durán está presente. Rojas Cama. Presente, profesor. Ya, Rojas Cama. Y ya, he llamado entonces todo. Tenemos 10 alumnos, vamos a ver. A ver, un alumno se ha conectado, ¿no? A ver, el alumno, a ver, Agüero, Mendoza, Reto, el alumno Chávez, todavía, a ver, Ternero, ya, a ver, alguno que no haya llamado, a ver, alguno que no haya llamado, bueno, veo ahí ya, correcto, damos la bienvenida al supervisor. Damos la bienvenida al supervisor. Muy bien. Entonces, hoy nos toca ver el tema, la imagen personal, el estilo propio y la etiqueta social y puntualidad. Vamos a un recuento, ¿ya? Vamos a un recuento y pregunto, la semana pasada nosotros, ¿qué hicimos? ¿No? Hay que tener en cuenta que hay un rubro que es participación del estudiante, ¿no? Hay participación del estudiante y en el cual es un 10%, ¿no? Hemos hablado al comienzo de la clase, las actividades, trabajo, foro temático, autoevaluaciones, examen final, y también hay un rubro que es participación 10%. A ver, ¿cuál fue el tema de la semana pasada? A ver, un alumno que su participación dentro de la clase. A ver, voluntariamente. De los valores. Ya, a ver, mire, dentro del panel, en la parte de abajo, tenemos hay una manito, ¿no? Entonces, ya, entonces, activa la mano, activa tu micrófono, ya creo que Carvajal, ¿no? ¿Quién participó? Sí, Carvajal. Ya, el alumno Carvajal, correcto. Entonces, ¿cuál fue el tema de la semana pasada? Los valores. Los valores, ¿ya? Entonces, ese es el tema de la semana pasada. Le damos la bienvenida al alumno
Mendoza se está agregando. Entonces, los valores. ¿Y cómo definimos los valores, no? ¿Cómo definimos los valores? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa no son los valores? A ver, uno que se quiera ganar su participación. ¿Qué son los valores? ¿Cómo lo definimos a los valores? Son principios. Ya, Vega, correcto. Vega, son principios, ya. ¿Qué más? Ya, a ver, Vega, Yulino. Entonces, Enseñanza de nuestros padres que viene desde casa, ¿no? de casa, correcto, ya. Entonces, bien, dijimos que los valores están dentro de la moral, ¿no? Dentro del curso. Entonces, la semana pasada nosotros empezamos con la moral y dijimos, la moral viene de la palabra de latín mores, que significa costumbre, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con nuestros actos y acciones, ¿no? Entonces, nosotros definimos los valores, dijimos que son cualidades no sensoriales. Esos son cualidades no sensoriales y reales que observamos, ¿no? ¿Observamos en quién? En las cosas, en las acciones y en las personas, ¿no? Entonces, ese es son valores. ¿Y cómo se conoce el valor? ¿De qué manera nosotros podemos conocer el valor? A ver, otro estudiante. ¿Cómo conocemos el valor? ¿Cómo tú identificas si lo que te dicen es verdadero o es falso, ¿no? O esa acción es, ¿no? O es justo o es injusto. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos conocer, ¿no? Dijimos que el ser humano ha sido dotado con una serie de atributos, destrezas, capacidades, competencias, y el ser humano reconoce. ¿Cómo podemos conocer el valor? ¿Cómo tú identificas el valor? Y ahí es importante, miren sus apuntes, ya, ahí es importante, en este caso, sus notas, ¿no? Revisen su cuaderno, primera clase, hablamos que el estudiante debe tener sus notas y ahí tú consignas. ¿Cómo conocemos el valor? A ver, pregunto, Mendoza, el alumno Joaquín Mendoza, ¿cómo podemos conocer el valor? A ver, vamos. A ver, Mendoza, Luzquinos. ¿Cómo No sé, nosotros, profe. cómo, ya, a ver, Mendoza, ¿cómo podemos conocer el valor? A ver, otro alumno, mientras Mendoza va pasando, que pueda participar. Estamos ahorita en participación. Siempre empezamos participación para recordar el tema de la semana pasada, ¿no? Y empezar hoy. Hoy nuestro tema, ahí está en la pantalla. A ver, Vega, ¿cómo conocemos el valor? A ver, hijo. Profesor, creo que ese es el resultado de un esfuerzo, ¿no? Que nos cuesta a cada uno cuando llegamos a conseguir algo. Ya, entonces hay cierto esfuerzo, ya, correcto, que está ahí. Bien, entonces dijimos que es a través de la intuición que uno conoce, ¿no? Uno conoce lo vale, es a través de la parte, es la intuición, ¿no? Entonces, todo ser humano tenemos esa intuición, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando he subido al bus, ¿no? Al transporte público, y hay personas que, claro, su necesidad, ¿no? Entonces, lo que quieren es venderte una golosina, pero hay estrategias que usan algunas personas que suben, ¿no? Entonces presentan que la mamá está hospitalizada, que necesita medicamentos, que por aquí, por acá. Entonces, y ya hay una exageración, y me ha pasado a mí, entonces dentro de mí la interrogante, ¿no? ¿Será cierto? Uno intuye por ese lado que está ahí, ¿no es cierto? Entonces, y ha habido, por ejemplo, otros, ¿no? Personas que suben y son francos. Yo vengo para que tú me colabores. Si lo puedes hacer bien, yo no te voy a decir que, ¿no? Ponerte un caso de que su hijo ha sido atropellado, etcétera, ¿no? Entonces simplemente, y van con esa sinceridad, pues el lado que está. Entonces es a través de la intuición en que uno conoce, ¿no? La parte de los valores. Entonces dijimos que son cualidades no sensoriales,
y reales que apreciamos en los objetos, acciones y personas, ¿no? Son objetos. Entonces, ejemplo de valor, entonces, hay varios. A ver, un valor que me da un estudiante, a ver, el alumno, a ver, Carvajal, a ver, un valor dentro de los muchos valores, a ver, indícame un valor. A ver, Raúl Carvajal. El respeto. Ya, respeto, ¿no? El respeto por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces, y nosotros también, mire, hablamos, ¿no? Nosotros hablamos de que los valores tienen propiedades, ¿no? Y mencionamos 7 propiedades, ¿no? La objetividad, la materia, la inespacialidad, intemporalidad, idealidad, polaridad, rango, ¿no? Por ejemplo, polaridad. Entonces, los valores se presentan siempre en pares opuestos. Hay el positivo y el negativo, ¿no? Por ejemplo, respeto. ¿Cuál sería el opuesto de respeto? ¿No? ¿Cuál sería, a ver, Carvajal, ¿no? Entonces, así como hay la justicia, hay la injusticia, la verdad, la mentira. Entonces, ¿no? Entonces, así como hay el respeto, entonces hay también el opuesto, ¿no? El malcriado, el irrespetuoso. Entonces, se presentan dentro de las propiedades, ¿no? Y los valores lo clasifican, hay diversos actores, hablamos de Spranger, ¿no? Donde clasifican los valores, a valores políticos, económicos, estéticos, fundamentales, religiosos, y al final dice éticos, ¿no? Y hay otro actor que mencionamos, Harman, que también hace toda una clasificación y luego dice valores éticos. Dentro del curso Desarrollo Humano, entonces, el tema que nosotros tratamos es valores éticos, ¿no? Y los valores éticos tienen todas las propiedades de los otros valores, pero hay 2 más adicionales, ¿no? Que tiene que ver, en este caso, con las intenciones y la conducta de la persona, y también es un carácter de obligatoriedad. Por ejemplo, ¿qué cosa es obligatorio? Tú como estudiante, yo como instructor tenemos obligaciones, ¿cierto? Entonces, y algo, por ejemplo, obligatorio es que tú presentes tus actividades. Trabajo, primera entrega, foro temático, tus autoevaluaciones y todas las actividades que corresponden. No, no es opcional, es obligatorio por ese lado que está ahí. También es importante que el estudiante, ¿no? Se conecte a la clase. La indicación es de que en este semestre, estudiante que tiene menos de 60% de asistencia, por ejemplo, lo inhabilita para que dé el examen final, ¿no? Entonces, la importancia, ¿no? Entonces, también comentamos de que si el alumno tiene algún inconveniente, por ejemplo, ayer un chico me envía mi correo, profesor, por hoy, desde otro grupo, tengo estos inconvenientes, entonces ya yo lo justifico por ese lado, porque me está anticipando, ¿no? De que esos inconvenientes que va teniendo, pues, el lado que está ahí. Entonces, los valores éticos tenemos, tiene que ver con la intención y la conducta, y lo otro se presenta con carácter de obligatoriedad. Por ejemplo, decir la verdad, ¿no? Decir la verdad ya no es opcional por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces, no podemos decir, antes era bueno decir la verdad, pero ahora que estamos en el siglo XXI ya no. Relativizar por ese lado, ¿no? Entonces, imagínense, porque cuando hablamos de valores tiene que ver con las costumbres, y el objetivo fundamental es la relación, ¿no? La armonía que tiene que haber dentro de la familia, en el barrio, en la sociedad. Entonces tiene que haber siempre reglas, ¿no? Y hay que observarse. Porque cuando no se observan las reglas, impera ¿qué cosa? La ley de la selva, ¿no? Ahí el dicho que dice, sálvese el que pueda. Entonces, por eso están estos principios, dice, ¿no? Con carácter de obligatoriedad, ¿no? Para que pueda brindarse. Y hablamos también de 4 valores éticos fundamentales, ¿no? La caridad, la justicia, el bien y la dignidad personal, por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces, esos valores. Entonces, eso fue el tema de la semana pasada. Estamos haciendo
¿no? Para un poquito recordar. Y entramos ahora a nuestro tema, ¿no? El tema de hoy, la imagen personal, el estilo propio, la etiqueta social y la puntualidad que está ahí, ¿ya? Bien, hasta aquí alguna pregunta, jóvenes. Hasta aquí alguna pregunta. A ver, ¿cuántos tengo? Tengo ya 13. A ver, nuevamente la asistencia. A ver, el alumno Agüero, ya todavía. El alumno Reto Chicama. Presente, profesor. Reto Chicana. Presente. Correcto, que está ahí. El alumno Chávez Bravo, ya todavía. El alumno Ternero González. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, hijo, ya, Ternero González, ¿no? Entonces, bien, tenemos entonces, ¿no? Dentro de con ustedes que son el bloque 7, tenemos 14 estudiantes, hay 12, está bien, ¿no? Entonces, tenemos. Ayer tuvimos la clase de seguridad e higiene industrial y nuevamente les envié yo a su correo, porque algunos se conectaron como invitados, le envié nuevamente el link, el enlace para que tú te conectes dentro de la clase, ¿no? Entonces es importante que tengas presente, porque la gerencia académica nos dijo de que dentro de la programación se haga una sola vez y con ese link, ¿no? Hasta diciembre, por ese lado que está ahí. Entonces ayer tomamos ese aspecto por ese lado que está ahí. Bien, entonces ese link consérvalo, ya te he enviado tanto de seguridad, ¿no? Como ahora el de desarrollo humano para que, entonces cuando uno ingresa con el link no hay problema, ¿no? Porque estudiantes que me han dicho, profesor, dentro del Blackboard hay un enlace, pero ese enlace no te lleva, ¿no? Dentro de la clase. Bien, entonces, objetivos específicos para el día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos? Hoy nuestro tema es la imagen personal, estilo propio, etiqueta social y puntualidad. A ver, el alumno Arteaga, diapositiva 2, objetivos. A ver, Alexis Arteaga. A ver, Arteaga tiene problemas con el micrófono. Carvajal, el alumno Raúl Carvajal. Ok. Objetivos específicos. Crear buenas cualidades para proyectar una buena imagen de nosotros. Lograr nuestros objetivos mediante la construcción de nuestra imagen personal. Establecer la esencia de los buenos modales a través del saludo. Identificar las reglas del decoro que gobiernan y guían el comportamiento humano. Demostrar respeto a las personas, a su modo de ser, a sus ideas y costumbres es señal de cortesía. Verificar el cumplimiento de las obligaciones, citas y tareas que previamente han fijado. Bien, entonces nuestro tema de hoy, imagen personal, estilo propio, etiqueta social y puntualidad. Entonces, dentro de los objetivos específicos, entonces ahí está el tema que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa es la imagen personal? Son las cualidades que las demás personas observan en cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, es la imagen. Dice, y vamos a ver cuáles son los beneficios de poder construir una buena imagen personal. A ver, el alumno Maringo, diapositiva 3. A ver, Abel Maringo. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho bien, hijo. Ya, la imagen personal. La imagen personal no se consigue tan fácilmente, es cierto, pero se puede lograr con capacitación adecuada, cambios de actitudes, disciplina, responsabilidad, perseverancia, honradez, orden, limpieza y amor por todo lo que se hace, con un compromiso claro como sus ideales y con el deseo imperioso de lograrlo. La imagen personal es todo el conjunto de cualidades que transmitimos a los demás. Bien, entonces miren, ¿por qué es importante que cada uno de nosotros, o sea, tú como estudiante, yo como instructor, ¿no? Vayamos construyendo una imagen personal adecuada? Y al final, por ejemplo, nos dice, ¿no? ¿Qué cosa es la imagen personal? Es todo ese conjunto de cualidades que nosotros transmitimos, que los demás observan.
¿no? Todo ese conjunto de cualidades, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante, ¿no? Entonces, cuando el ser humano viene, ¿no? Viene a la sociedad, entonces se necesita ir construyéndolo, o sea, no se nace con esa imagen, ¿no? Hay algunos autores que le llaman nuestra marca personal, por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces hay que construirlo, esas cualidades. Vamos a ver que beneficios que nos brinda cuando tenemos, ¿no? Proyectamos buenas cualidades, por ejemplo, ¿no? Nos va a permitir el logro de los objetivos, ¿no? Nos va a hacer personas confiables, ¿no? Que hace poco mencionaron un valor, por ejemplo, el, el, lo que es el respeto, ¿no? Está la responsabilidad. Entonces, ¿quién no le va a gustar hacer un grupo de trabajo con personas que son responsables? Pero aquel que no lo es, por ejemplo, entonces generalmente no lo incorporamos, ¿no? Entonces, la imagen personal, ¿no? Es el conjunto de cualidades que transmitimos a los demás. Y para eso se requiere una capacitación, ¿no? Eso se va dando a través de una experiencia de vida, ¿no? Tiene que haber y permite, ¿no? Como vemos más abajo, el compromiso con sus ideales y te va a permitir el logro, ¿no? El logro. Por ejemplo, tú estás en una carrera profesional técnica, especialidad mecánica de mantenimiento que está ahí, ¿no? Entonces, quieres alcanzar, ¿no? Con éxito por ese lado que está ahí, entonces construir una buena imagen personal nos va a ayudar. A ver, pero también la imagen personal se construye con palabras, pero también se construye de otra forma. A ver, el alumno Joaquín Mendoza. Joaquín Mendoza. Tus gestos hablan por ti, sin palabras. Refleja tus cualidades, liderazgo, seguridad, experiencia. Nadie invertirá en ti si tú no lo haces primero. Tu imagen puede acelerar o frenar tu éxito. Bien, entonces hemos dicho que la imagen personal son todas aquellas cualidades, ¿no? Que nosotros proyectamos que los demás observan por ese lado que está ahí. Puede ser audible, ¿no? A través del verbo, a través de la palabra, pero también, ¿no? Nuestros gestos, ¿no? Nuestro gesto. Y justamente ahí hemos puesto, mire, diferentes expresiones, ¿no? Por eso dice, tus gestos hablan por ti sin palabras, ¿no? Refleja cualidades por ese lado, ¿no? Y por ejemplo, en la semana que ha transcurrido, hemos visto dentro de la sociedad reuniones por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces, y cómo se despedían, ¿no? Entonces, ¿cómo se despedían? Entonces, y justamente se aprecia, ¿no? Porque dicen los estudiosos, a veces ellos analizan el gesto de la persona, pues el lado que es importante, ¿no? Tanto lo audible, también como nuestro gesto, entonces va a reflejar. Y ahí tenemos, mire, diferentes expresiones, diferentes, ¿no? Manifestaciones que se da en un caso de alegría, de sorpresa, ¿no? De repente una noticia no agradable, de preocupación, ¿no? Entonces, y eso constituye nuestra imagen personal. A ver, el alumno Reto. A ver, Jesús Reto. Es todo el conjunto de cualidades que transmitimos en la imagen externa, aquella que se puede sobreponer a una persona como maquillaje, vestuario o peinado. Expresión, elementos utilizados para la transmisión de nuestra manera de ser. Actitud, es el nivel más profundo de una persona, forman parte de nuestro aprendizaje. Aptitud, el conjunto de todas las cualidades de la imagen externa, expresión y actitud. Bien, entonces, ¿qué cosa es la imagen personal? Hemos dicho que son todas las cualidades que nosotros proyectamos, ¿no? Que los demás observan. Y ahí vemos la imagen externa. Claro, una primera expresión que causamos es, ¿no? Es nuestra presentación, ¿no? Cómo nos peinamos. En el caso de la jovencita, por ejemplo, su maquillaje, el tipo de
de vestimenta, tu calzado, o sea, te da una primera impresión. Entonces, y lo otro viene la expresión, pero también la actitud, ¿no? La actitud con C nos habla de una disposición por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud que tenemos? Y la otra actitud con P ya tiene que ver con nuestras acciones, ¿no? Con la parte externa. Entonces, todo eso constituye la imagen personal. ¿Por qué es importante, ¿no?, ir construyendo una buena imagen personal? A ver, el alumno Romaní, Angelo Romaní. A ver, Romaní, si alguno tiene problema con el micrófono, en el chat, ya ahí me escribe y yo ya sé, ¿no? Me dice, ¿no?, tengo problemas con el micrófono, etcétera, o el internet que está un poco lento, ¿no? Entonces, a ver, pasamos al siguiente alumno, Silva. A ver, Cristian Silva. Cristian Silva, a ver, siguiente estudiante, a ver, el alumno Vega, a ver, Yulino Vega. Dígame, profesor. Leo, ¿no? Sí, lectura, diapositiva 6 estamos. Logrando nuestras metas, el poder de la imagen personal le ayuda a transmitir sus cualidades personales, facilitándolo el logro de sus objetivos. Si usted deja una mala impresión, tendrá que superarla, perdiendo tiempo y oportunidad. En cambio, si ha caído bien, como decimos en el Perú, usted podrá abrir muchas puertas. Bien, entonces, ¿qué cosa es la imagen personal? Hemos dicho que son todas las cualidades, ¿no?, que tiene una persona que transmite, que está ahí. Y acá estamos viendo la importancia, dice el logro de nuestros objetivos, ¿no? El logro de nuestros objetivos, ¿no? Y aquí nos recuerda algo importantísimo, la impresión que causamos nosotros a los demás. Si la primera impresión que causamos no fue buena, superarla cuesta bastante, ¿no? Y lo contrario, ¿no? Cuando causamos una buena impresión, entonces te abre puertas, te permite, ¿no? Permite el logro dentro de tus objetivos. A ver, el alumno Paredes, a ver, Milton. Sí, profe, aquí presente. A ver, diapositiva 7, hijo, a ver. ¿Quién gana en épocas difíciles? Las personas que ganan en épocas difíciles es la que tiene metas planificadas, trabaja en forma organizada, aquella que sueña con decisión y ejecuta sus tareas con fe y con entusiasmo. Bien, y interesante la pregunta, ¿no? ¿Quién gana en épocas difíciles? ¿No? Estamos en una situación especial. No solamente aquí en Perú, sino a nivel mundial, por ese lado, ¿no? Con esta pandemia, ¿no? Donde muchas personas, ¿no?, han tenido que reconvertirse por ese lado que está ahí, una reconversión. Y, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? El último día que yo dicté mi clase presencial en Senati fue el 6 de marzo, ¿no? Porque ya por parte de las autoridades ya estaban suspendiendo ¿no?, las actividades, ya en educación suspende, entonces, y ese fue el último día que dicté mi clase presencial, de los cursos que estaban a mi cargo, pues el lado que está ahí. Y luego hemos entrado a otro escenario, ¿no? Entonces estamos utilizando, ¿no?, las herramientas virtuales, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene muchas formas de ser, muchas formas de poder realizarse. Claro, lo tradicional ha sido a través de la presencialidad, pero estamos ahora en otro contexto, ¿no? En otro contexto, ahora estamos utilizando en este caso, ¿no?, las herramientas digitales, el Blackboard, donde está toda la información del curso. Estamos usando Microsoft Teams para las clases, ¿no?
entonces lo que le conocen como la comunicación síncrona, miren, y se está llevando bien dentro de ese proceso. Entonces, por eso dice ahí, ¿quién gana en épocas difíciles? Entonces ahí tenemos que planificarnos, ¿no? Para eso la institución, ya desde el año 2019, ¿no? Nuestra institución, los directivos, porque ellos ya adquirieron, ¿no? Desde la licencia con Microsoft Teams, y entonces ya se estaba dando esos pasos, ¿no? Y luego ya el año pasado, el 2020, ya con fuerza, no solamente aquí, ¿no? En Senati, sino a nivel mundial, lo que estamos utilizando. De tal manera que el proceso de enseñanza, aprendizaje, ¿no? Tiene muchas formas. Entonces, hemos pasado de la presencialidad y estamos ahora a través de las herramientas, y ese proceso no puede detenerse, no puede detenerse que está ahí. Entonces, por eso dice, es la que tiene, claro, uno tiene que prepararse, tiene que planificarse, tanto nosotros los instructores, por ejemplo, ¿no? Toda una capacitación en el uso de esas herramientas, el estudiante también. Al comienzo ha costado, claro que sí, ¿no? Porque es pasar, ¿no? De una forma a pasar a otra, ¿no? Esa transición un poco, pero estamos ahora en este momento y se está llevando bien, ¿no? A nivel de nuestra institución y a nivel mundial, pues el lado que está ahí. A ver, el alumno ternero. A ver, Miguel. Sí, profesor. Leo, A ¿no? ver, diapositiva 8, hijo, a ver. Ya. El ser humano es creativo e innovador. Todos los seres humanos somos creativos. La creatividad no es exclusiva de músicos, poetas, pintores, actores. Es connatural al ser humano. La creatividad se manifiesta cuando diseñamos el ambiente de nuestro hogar, cuando elegimos muebles y colores, cuando elegimos la ropa que vamos a llevar, cuando escribimos cartas, ya sean personales o de negocio, o cuando alteramos nuestras rutinas al descubrir nuevas formas de hacer las cosas. Bien. A ver, damos la bienvenida al alumno Chávez Bravo, ¿no? Se está conectando, te damos la bienvenida, hijo. ¿Ya? Bien. Buenos días, profesor. Buenas, buenas. ¿Ya? Bien, entonces miren, el ser humano, tú y yo, todos los que estamos presentes, hemos sido dotados con una serie de destrezas, habilidades, capacidades, competencia, ¿no? Dentro de Senati manejamos el término de competencia, ¿no? Es nuestra política educativa, es una formación por competencia. Y dentro de esas competencias tenemos lo que es creatividad e innovación. Y aquí todo ser humano es creativo e innovador. A veces pensamos que, ¿no? Esos músicos, artistas, científicos, pintores, no. ¿Cómo demostramos esa creatividad? Cuando tú te levantas, ¿no? Planificas tu tiempo por ese lado que está ahí, ¿no? Vas al baño, ¿no? El peinado, la ropa que utilizas, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, ¿no? Cómo yo preparo mi PPT, cómo voy distribuyendo. Entonces, ahí en las cosas simples, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos demostrando esa creatividad. Es más, ¿no? Estos atributos es inherente al ser humano, es connatural, o sea, toda persona lo tiene por ese lado, ¿no? Entonces, en la manera como tú preparas tu trabajo, primera entrega, ¿no? El foro, entonces ahí se demuestra la creatividad, y eso es todo ser humano, ¿no? Entonces, un tema que tocamos en los primeros fue el tema del liderazgo dentro del curso de desarrollo humano, y mencionamos varias cualidades, pero en principio todos somos líderes. Un primer liderazgo que ejerce el ser humano es con respecto a sí mismo, con respecto a cada uno. Somos líderes de nuestra vida, por ese lado que está ahí, ¿no? Pero hay personas que manifiestan un poco más elaborado por ese lado que está ahí, pero toda persona lo tiene, ¿no? A ver, el alumno Durán. Tú puedes lograr lo que te propones. Estamos convencidos de que todos los seres humanos tienen la capacidad
el talento y la ambición para lograr el éxito y mantenerse en él. Bien, ahí tenemos al tigre, ¿no? Dirige nuestra selección, ¿no? Ricardo Gareca, por ese lado que está ahí. Interesante que después de 36 años que veíamos el Mundial, ¿cómo lo veíamos el Mundial? Por televisión, ¿no? Lo veíamos por televisión, pero ¿no? Después de 36 años nos alegró y fuimos a Rusia, lo vimos en directo, en este caso que está ahí. Y algo importante, ¿no? Cuando yo escucho, me gusta el deporte, ¿no? Participado en nuestra institución en muchas actividades, ¿no? Y algo importante es de que el Tigre, ¿no? A estos muchachos les enseñó, ¿no? A que ellos puedan creer en ellos mismos. Cuando escucho, por ejemplo, comentarios, ¿no? De argentinos, uruguayos, y dicen, y el jugador peruano, dice, sí, es bueno, ¿no? Es habilidoso, ¿no? Es hábil, el grosso que está ahí, pero lo que le falta es creérselo a sí mismo, y eso es importante, ¿no? De que la persona dentro de su autoestima, ¿no? Entonces, eso es lo que falta. Ahora que estamos viendo que cuántos jugadores peruanos, mire, antes no los contrataban en el extranjero, ahora sin embargo sí, está ocurriendo, ¿no? Ese cambio por ese lado que está ahí, por eso que se puede lograr, sí, ¿no? Entonces, y esa es una decisión que tenemos. Dice, todos los seres humanos tienen la capacidad y el talento y la ambición para alcanzar lo que se propone. Y claro, hay que pagar un costo, ¿no? Hay un costo, eso no es fácil por ese lado que está ahí. Hay que pagar un costo por ese lado. En el caso tuyo, tu disposición para hacer tus tareas, para hacer el foro, las autoevaluaciones, ¿no? Nosotros como instructores, preparar con excelencia nuestras clases, ¿no? Entonces, hay un costo que pagar, ¿no? Entonces, y a veces duele, sí. Hay momentos en que sí, el cansancio, la vista dentro de la preparación, pero al final hay una recompensa, ¿no? Entonces, se puede, sí. Bien, entramos ahora a lo que es el saludo. Hoy, ¿no? El tema para el día de hoy es imagen personal, estilo propio, etiqueta social y puntualidad. Ya es el tema para el día de hoy. A ver, el alumno, el último que leyó, ¿quién fue? Durán. Sí, profe, yo leí. Ya, a ver, el alumno Rojas Cama, Anderson. El saludo. El saludo es una manifestación social de cortesía, muestra respeto y afecto. Nos lo enseñan desde pequeños. Y a pesar de eso, para muchos el momento del saludo resulta embarazoso porque no están seguros de hacerlo correctamente. Bien, ¿no? Entonces, ¿qué es el saludo? Dice, es una manifestación de cortesía, ¿no? El saludo es una manifestación de cortesía y algo que se está un tanto perdiendo, ¿no? Veo en los jóvenes a veces se pierde, a veces cuando teníamos la clase presenciales, entonces, momento del refrigerio, salía por ese lado que está ahí, veía a mis alumnos, ¿no? Con los cuales hemos compartido momentos bastante interesantes y a veces saludaba, entonces tenía que tomar la iniciativa, le digo, jóvenes, buenos días, buenas tardes, por ese lado que está ahí. Y el saludo no cuesta nada, por eso es una manifestación de cortesía, ¿no? En una oportunidad estábamos un grupo de instructores, yo soy de la Escuela de Mecánica y Mantenimiento, y pasó otro colega, pero pasó de frente, y uno de ellos tomó la iniciativa y nos enseñó a todos, y digamos, él dice, Félix, venís, mire, el saludo no cuesta nada. Un buenos días, buenas tardes, buenas noches, no cuesta nada por ese lado que está ahí. La verdad que, y me puse a pensar, es cierto, no cuesta nada por ese lado que está ahí, ¿no? Y hay un dicho que dice, lo cortés no quita lo valiente, inclusive tenido con una persona, entonces, pero saludarlo no cuesta nada y ganas mucho por ese lado que está ahí, ¿no? Por eso dice, es una manifestación social de cortesía. Hoy, nuestro tema, la imagen personal, dijimos que son cualidades, ¿no? Que proyectamos, que está ahí. ¿Qué nos permite la imagen personal? El logro de nuestros objetivos. Ahora estamos viendo lo que es el saludo, ¿no? Es una manifestación de cortesía. ¿Cómo podemos saludar? Bueno,
ahí ya depende del contexto ¿no? en la cultura, ¿no? Hay otras culturas, por ejemplo, que simplemente es una inclinación, ¿no? de la parte del cuerpo. Entonces, una frase corta pero amable es suficiente, ¿no? Eso indica nuestros modales, ¿no? Los modales, ¿no? Toda persona que se acerca a un grupo debe saludar. Es importante un saludo. De repente, si tú vas a una reunión, ¿no? Y hay muchas personas, entonces, ¿cómo se puede realizar en ese momento? Entonces, a los anfitriones, saludarlos, ¿no? Y a los demás, con todos ustedes, ¿no? Un saludo, un buenos días, buenas tardes, ¿no? Porque a todos, pero al menos los anfitriones, por ese lado que está ahí, ¿no? A los demás, en este caso, y con todos, ¿no? Le tengan ¿no? Bueno, entonces, el saludo, ¿no? Esa es una norma de cortesía. ¿Cómo son las presentaciones? ¿Ya? ¿Cómo deben ser las presentaciones? A ver, el alumno Agüero se incorporó, todavía ya, el alumno Carvajal. Las presentaciones. No es lo mismo saludar a un viejo amigo que a un nuevo compañero de trabajo o a un cliente importante. Las relaciones con sus compañeros comienzan con las presentaciones. Esas son más que una simple formalidad. Tienen por objeto que dos personas que van a trabajar juntas se conozcan y sepan quién es quién en el entorno laboral. Es conveniente que usted sepa que en el trabajo siempre existen pequeñas diferencias. La persona de menor jerarquía es presentada a la mayor jerarquía, es decir, el subordinado será presentado ante el jefe. Por ejemplo, el doctor Uccelli permite presentarle a Erika Ames, estudiante de Senati, quien trabajará como asistente en su área. Erika, el doctor Uccelli, es el gerente de la empresa. Bien, entonces aquí nos está dando las pautas, ¿no? Que de la persona de menor jerarquía se presenta la de mayor. Y miren, ¿qué cosa dicen los psicólogos? ¿No? ¿Qué cosa dicen? Dice de que basta que en el mundo existan dos personas, mira, nada más, dos personas para que haya conflictos, nada más, dos personas. Yo, por ejemplo, en mi hogar hay situaciones en que, ¿no? tenemos diferencias. Dentro del, por ejemplo, ustedes son el bloque 7, también se dan, ¿no? De repente me miró mal, interpretó mal mis palabras, ¿no? Entonces se da eso. Entonces, y hay importante, ¿no? Importante en este caso las presentaciones y esa diferencia, bueno, ¿no? Tenemos que ir poco a poco ir solucionando. ¿Y cómo debe ser la presentación? Dice, ¿no? Y ahí nos pone un ejemplo. Dice, doctor Uccelli, permítame presentar a Erika Ames, estudiante del Senati, quien trabajará como asistente en su área, ¿no? Entonces, es la forma correcta. Siempre la de menor jerarquía se presenta, ¿no? En este caso, el de mayor jerarquía. Entramos ahora a la etiqueta social, ¿ya? Bien, hoy el tema es imagen personal, hemos visto, ¿no? Estilo propio, entramos a la etiqueta social. ¿Qué cosa es la etiqueta social? A ver, el alumno Maringo. A ver, Abel Maringo. Sí, profesor, la etiqueta social. El diccionario define la palabra etiqueta como regla del decoro que gobiernan y guían el comportamiento humano, pero se podría añadir sugerencias que contribuyen a desarrollar en nosotros un sentido de los buenos modales, principalmente la consideración y respeto que deben ser practicados por todos los seres humanos para poder vivir armoniosamente. Armoniosamente, ¿no? Entonces, mire, uno de los objetivos fundamentales del curso de Desarrollo Humano, ¿no? Entre los diferentes objetivos está alcanzar el equilibrio personal. ¿No? Dijimos al comienzo que desarrollo, ¿qué cosa significa? ¿No? Entre las muchas concepciones, dije dos aspectos para el curso. Uno, perfección y madurez, ¿no? Y ese es un proceso. Todos estamos en ese camino.
todos estamos en ese camino, ¿no? Y cuando uno construye una buena imagen personal que hemos visto, ¿no? Cuando nuestras relaciones son buenas y entramos ahora a la etiqueta social, ¿no? Son reglas del decoro, ¿no? O sea, cómo te sientas en la mesa, cómo dispones, ¿no? En una cena. Entonces, esa es la etiqueta social. Dice, reglas del decoro que gobiernan y guían el comportamiento humano. Y veamos, ¿no? Por ejemplo, en imagen, ¿no? Veamos en imagen que dentro de la etiqueta social, por ejemplo, se inspira en la justicia, en la libertad, pero también en el arte. Entonces, desde pequeños nos enseñan y vemos en la imagen cómo la mamá enseña, ¿no? A su pequeña, ¿no? Entonces, cómo debemos utilizar los cubiertos, la servilleta, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos habla de la etiqueta social que está ahí, ¿no? También la etiqueta social, ¿no? Se inspira en la práctica y en estética, mire, la imagen, ¿no? Entonces, cómo se distribuye, ¿no? Los platos, ¿no? Los cuchillos, entonces, implica, ¿no? La parte de práctica y la parte estética, ¿no? La disposición. Entonces, se ve un orden, ¿no? Se ve un orden. Entonces, eso corresponde a la etiqueta social. A ver, el alumno Joaquín Mendoza. Del hábito a la costumbre. La etiqueta social, para ser efectiva, deberá convertirse en una serie de hábitos que una vez adquiridos, le hará la vida más amable y cordial. La primera regla elemental que será siempre respetada. No haga a otro lo que no quiere que le hagan a usted. Tal vez parezca un principio demasiado elemental, pero es la piedra angular que mantiene el edificio. El sentido de la etiqueta no es un instinto con el cual nacemos los seres humanos. La costumbre, para no hablar de reglas, tiene que ser aprendida a medida que una va creciendo y así la seguirá desarrollando en toda etapa de su vida. Bien, entonces el título dice del hábito a la costumbre, ¿no? Entonces, no es algo que nosotros tenemos ya esa cualidad, ¿no? Hay que irlo formando por ese lado que está ahí, ¿no? Por eso dice proponerse de repente practicarlo una semana, un mes, 3 meses, entonces para que ya se forme dentro de uno mismo, ¿no? Por eso dice, la etiqueta social para ser efectiva debe convertirse en una serie de, practicarlo siempre, ¿no? Tanto en el hogar, cuando estamos fuera de él, en la institución educativa, cuando estamos en el barrio, entonces practicarlo. Y hay un principio, una regla elemental que dice, no haga otro lo que no quiere que le hagan a usted, ¿no? Entonces, importante. Entonces, cuando nosotros reflexionamos, ¿no? Nosotros reflexionamos por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces, el impacto que va a tener nuestras palabras o nuestras acciones, entonces, pensar un momento, y me gustaría que esto a mí me lo hicieran, entonces es una regla que debemos de tomar en cuenta. Ahora, ¿cómo surge? Una forma del saludo, por ejemplo, una forma de saludar, ¿no? De una manera extendida es dando la mano. Pero, ¿cómo surge este saludo, no? Y aquí viene una de los antropólogos, ¿no? La antropología, entonces nos dice, o sea, lo formal es eso, dar la mano. No siempre es así, hay diferentes culturas que tienen otra forma, ¿no? Pero lo normal es eso. Entonces, ¿cómo es que surge, no? Entonces, en los primeros tiempos, las personas cuando se desplazaban, ellos portaban un arma que está ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque en el camino a veces lo asaltaban, aparecían personas, ¿no? Entonces, era la protección, estaba siempre a la vanguardia por ese lado, no estaba protegido. Entonces, ¿cómo surge ese saludo de mano? Entonces es cuando la persona se acerca a otra, ¿no? Y le extiende la mano, entonces dice, no, no tengo arma, o sea, vengo en son de paz. Entonces, ese es, ¿no? La explicación que dan los antropólogos
en cuanto al saludo de la mano. Dice, los antropólogos han determinado que la primera muestra surgió con el acto ceremonioso de estrecharse las manos, ¿no? Es lo clásico. Pero también hay otras formas, también hay otras maneras de poder saludarse, ¿no? Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, acá los orientales, por ejemplo, en el Japón, mire cómo se saludan dentro del Japón, ¿no? Las costumbres, claro, varían con el tiempo según los países, y ellos, mire, el saludo que tienen es una inclinación del cuerpo que tiene que estar ahí. Y aquí es importante, dentro de las costumbres, hay un principio, dice, en el país al que fuereis, dice, haced lo que vieres. En el país al que fuereis, haced lo que vieres, ¿no? Por ejemplo, si tú te vas a la China, ellos no utilizan el cubierto, utilizan palitos. Y si estás ahí, hay que aprender, ¿no? Porque es importante para no desentonar. Pues en el país al que fuereis, dice, haced lo que vieres, ¿no? Si a ti te invitan, ¿no? En una reunión vas a provincia, ¿no? Entonces de repente pues tienen otra forma culinaria por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces tú te dan el plato, te lo presentan con mucho amor, y si tú le dices, eso a mí no me gusta porque ya es terrible por ese lado, ¿no? Por eso dice, en el país al que fuereis, dice, haced lo que viere, ¿no? Si te presenta con mucho amor, acepta, ¿no? Si no has comido, entonces aprendamos, ¿no? Esos potajes por ese lado que está ahí. Entonces, y eso habla, ¿no? La etiqueta social habla, ¿no? De ese eh, decoro, ¿no? Que tenemos que irlo aprendiendo y practicarlo. Cortesía, ¿no? Cortesía. Dice, es muestra de respeto hacia la otra persona, ¿no? A su ser, a sus ideas y costumbres. Miren, cortesía, por ese lado que está ahí. Entonces, y hoy, en esta época, por ejemplo, la verdad que necesitamos, ¿no? Necesitamos respetar, ¿no? A la otra persona, su ser, sus ideas y costumbres, ¿no? Bueno, estamos ahora en una nueva administración a nivel político, y la verdad que nuestra sociedad se dividió por ese lado que está. Y he visto a través de las redes sociales que entre familiares y amigos, la verdad que tantas cosas terribles, ¿no? Que se decían por la coyuntura en que nosotros nos encontramos. Y vemos ahora también, ¿no? Un poco, porque el curso tiene que ver con el contexto en cual nos encontramos. No podemos tampoco con el contexto que estamos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, por ese lado que está ahí, ¿no? El contexto. Y ahí, cortesía. Hay un principio que dice, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Eso es importante que tengamos. Dice, es principalmente respeto a la otra persona, su modo de ser, sus ideas y costumbres, ¿no? Pero estamos ahora en una situación en que la verdad que dos trincheras casi, y lo que dice el otro, entonces no lo toma en cuenta, y hasta ahí palabras insultantes estamos llegando, y eso la verdad que a mí me da mucho que desear, y la verdad en lo personal me da pena, porque la cortesía es eso, respetar, ¿no? Si tiene una opinión distinta por ese lado que está ahí, diferente, entonces, bueno, escucharlo. Pero a veces escucho palabras, ¿no? Eh, tú estás equivocado, yo tengo la razón, y cuando llegamos a esos extremos, la verdad que es terrible, ¿no? Lo que puede ser. Por eso que tenemos que aprender respeto, tenemos que tener la tolerancia, ¿no? Y eso nos habla de la cortesía. Dice, es principalmente respeto a la persona, a su modo de ser, a sus ideas y sus costumbres, ¿no? Veo a veces insultos, ¿no? En cuanto a las autoridades, el mandatario, pues a veces, y es el que nos representa, ¿no? Entonces, de repente, no convulo, pero respeto por ese lado que está ahí. Tiene de repente que son de provincia, una manera, ¿no? Dentro de su hablar característico que no es, entonces, pero hay que aprender por ese lado. Modales. A ver, el alumno reto. A ver, Jesús Reto. A ver, Reto. Ya, a ver, siguiente. Angelo Romaní. A ver, Romaní Manrique.
Bien, siguiente alumno entonces, Cristian Silva. Estamos diapositiva 20. Los modales. Los modales son maneras y el porte de una persona. Los modales vienen a ser las acciones externas con las que se hace advertir la persona, dando a conocer su buena o mala educación. Los buenos modales son universales, no cambian, ya que prevalecen al ser humano. Una persona que desentona en la vida social es lo mismo que una nota falsa en una melodía. Puede generar lástima. Ya, miren, modales, ¿no? Entonces, y ahí son las acciones externas, ¿no? Las acciones externas. Entonces, le cuento una anécdota. Me acuerdo que a la hora de refrigerio, ¿no? Entonces, tomaba para irme a almorzar y subo y otro chico, no me di cuenta que era también de nuestra institución y había un asiento. Y entonces lo que hace él es va corriendo, entonces, y toma asiento por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces, y mi alumno por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces, y la verdad que es importante eso, es el respeto, pues el lado que está ahí. Yo acerqué, dije, bueno, seguramente debe estar cansado, pero vemos dentro del que se está perdiendo, ¿no? El transporte público, ¿no? Cuando he viajado, por ejemplo, en el, ¿no? En el bus de transporte público, a veces veo muchachos y a veces he visto inclusive la chica, la señorita, ¿sabes? Cuando he subido, yo soy tercera edad, por ejemplo, señor, por favor, tome asiento, ¿no? Y los jóvenes ahí bien sentados y bien aplastados, pues. Y vemos ahí la imagen, vemos a la imagen, ¿no? Como un caballero, mire, ve una persona, una dama, ¿no? Y mire, tome, le da el asiento. Y más ahí veo ahí jóvenes. Y eso es importante que nosotros practiquemos, pues son acciones externas por las que se hace advertir la persona, dando a conocer su buena o mala educación. Nuestros modales. A ver, seguimos. A ver, el alumno Juan Chávez. A ver, diapositiva 21. A ver, un ratito, profe. Aprendemos a vivir correctamente. El hombre es fundamentalmente un ser social. Vive para sí mismo, pero no puede prescindir de los demás. De ahí la importancia de las modas, de la etiqueta, de saber vestirse, de comportarse correctamente en todos los lugares donde dos o más seres se reúnen para compartir. Según Ricardo Blume, Dios vive en los detalles. Y este pensamiento respalda la idea de la etiqueta social. De la etiqueta social nos ayuda a vivir adecuadamente, ya que el comportamos correctamente con los seres con quienes relacionamos, la vida se toma placentera. Bien, entonces vemos, seguimos, ¿no? Dentro de la etiqueta social, ¿no? Y eso nos habla de que para que nuestra interacción, nuestra relación, ¿no? Por eso dice, el hombre es fundamentalmente un ser social, ¿no? Y eso es cierto. Aristóteles, uno de los grandes filósofos, ¿qué cosa dijo? No, el hombre es un ser social por naturaleza que está ahí. Entonces tiene que ver cómo interactuamos, no cómo nos relacionamos. Por eso dice, aprendamos a vivir correctamente, ¿no? Y hay una frase de uno de los grandes actores peruanos, ¿no? El señor Ricardo Blume, y dice, Dios vive en los detalles, ¿no? En esos pequeños detalles, cómo saludas, cómo tú interactúas, las frases que dices, los gestos que tú muestras. Entonces, por eso dice, Dios vive en los detalles, ¿no? Y este pensamiento respalda la idea de la etiqueta social, ¿no? Para poder vivir adecuadamente, ¿no? Que nuestro comportamiento sea correcto y la interacción, ¿no? La interacción. A ver, el alumno Vega.
A ver, Yulino Vega. La educación se basa en el respeto. En el campo de las relaciones humanas existe una palabra clave y verdaderamente importante. La educación no es prerrogativo de ninguna clase social ni de ningún ambiente. Es algo mucho más sutil, algo que una persona debe cultivar desde que nace y que más tarde habrá de cuidar por sí misma al resto de su vida. Conjunto de actitudes y sentimientos difíciles de designar entre si las educaciones es el fruto de nuestro aprendizaje desde la cuna. Va formando con el paso de los años en valores y actitudes buenas o malas que cada uno de la vida entrega. La base fundamental es el respeto, aquel que cada uno se debe a sí misma y que de forma inconsciente se refleja en el trato con los demás. Bien, entonces miren, la educación, ¿no? Se dice que la educación viene de casa, es cierto, ¿no? La instrucción, claro, ¿no? Tiene que ver con el aspecto cognitivo, con el conocimiento, ¿no? Pero la educación, ¿no? Entonces, y aquí, miren, vamos a ver una frase importantísima, ¿no? Miren, generalmente nosotros cuando decimos Pitágoras, ¿no? Yo te pregunto, cuando digo Pitágoras, ¿no? Entonces, automáticamente matemático, ¿no? Su famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Del triángulo, rectángulo, entonces, mire, Pitágoras. Pero esos hombres, ¿no? Es un griego, por ejemplo, no solamente era matemático, sino también eran filósofos, pensadores, ¿no? Mire, que una frase interesante que dice Pitágoras, dice, educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Mire, qué interesante, ¿no? Cuando nosotros desde pequeños nos van enseñando, ¿no? Se van formando, ¿no? Y por eso dice, educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres, ¿no? Cuando ya sean grandes, ¿no? Y eso, la educación siempre nosotros, los padres y los como educadores, como instructores, como maestros, nuestra responsabilidad y el curso de desarrollo humano justamente son temas que nos permite reflexionar y también poder dar directrices, ¿no? Consejos para ustedes, jóvenes. Bien, a ver, el alumno Paredes, Milton. A ver, Milton Paredes. A ver, siguiente alumno, Ternero, entonces. A ver, Miguel. Ternero González. Parece que se desconectó. El alumno Durán, entonces. A ver, Guisue. Compartiendo nuestra experiencia. La importancia de la experiencia no radica solo en no solo en acumularla, como algunos equivocadamente creen. Su valor real consiste en la capacidad que tiene la persona para interpretarla y luego volcarla a quienes anhelan aprender y enriquecer aún más su personalidad. Bien, entonces, mire, importante que nosotros compartamos nuestras experiencias, entre ustedes, por ejemplo, entre ustedes, ¿no? Entonces, importante que esa ayuda que tiene que tener, ¿no? Dentro de sus experiencias, ¿no? Volcarla por otro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, fin de semana, un colega me envía en el WhatsApp mensaje, ¿no? Y me dice, ¿no? Entonces, él, para completar su carga, ¿no? Laboral, entonces le han dado curso de desarrollo humano y otro curso más que él recién lo está tomando contacto. Y entonces me pide por ese lado la ayuda y la colaboración. Sí, le digo, está bien, ¿no? Entonces ya tengo ya desde el año pasado que estoy dictando este curso, usted ya, uno ya va adquiriendo ¿no? la experiencia, entonces está bien, por eso compartir la experiencia, ¿no? Es bueno por ese lado que está. Y también es importante tus consejos, ¿no? Es también, ¿no? Entonces, por ejemplo,
A veces aquellos alumnos que recién se han matriculado después, entonces le asigno uno para que lo esté guiando, supervisando, le puedan apoyar por ese lado que está ahí, ¿no? Entonces, y eso es importante, ¿no? Compartir nuestra experiencia. Bien, y estamos redondeando, ¿no? Estamos redondeando nuestra clase hoy, ¿no? Estamos nosotros viernes 20 de agosto, ¿no? Entonces, nuestro tema, imagen personal, estilo propio, etiqueta social, y vamos a redondear con la puntualidad. A ver, el alumno Rojas Cama. A ver, Rojas. La puntualidad. La puntualidad es una disciplina que cada uno se autoimpone para poder cumplir con las obligaciones, citas y tareas que previamente ha fijado. Bien, miren, dice la puntualidad, ¿no? Es la importancia que va teniendo, ¿no? Y esto, y esta cualidad, este atributo, por ese lado que está ahí dentro de nuestro país, o sea, nos falta, eh, eh, es tomando en cuenta, ¿no? Hay sociedades, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, te digo, ¿no? Por ejemplo, de muchacho escuché, ¿no? La hora inglesa, ¿no? Entonces, hora inglesa dice 8, 8. O sea, ni antes ni después, pues el lado que tiene, pero en caso de nuestra cultura tenemos que aprender, ¿no? Y por eso la puntualidad es una disciplina que cada uno se autoimpone para poder cumplir, ¿no? Obligaciones, citas, tareas. A veces nos dice que la reunión empieza a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, nos aparecemos un poco después, pero tenemos que aprender, ¿no? Esa cultura por ese lado y sobre todo en el ámbito laboral. O sea, no es que el trabajador llegó tarde, sino que el empresario lo ve pérdida económica. Uno dice, bueno, ya llegó tarde, ¿no? Pero dentro de la empresa, porque tú te estás formando para la empresa. Es importante que si tú llegas tarde, entonces la producción empieza tarde. Y el empresario, en este caso, ¿qué cosa que invierte para qué? Que para entretenerse, él invierte para ganar, pues él lo ve pérdida, ¿no? Entonces a veces no lo vemos por ese lado, pero es importante que está ahí, ¿no? Bien, y aquí vamos a ver una historia sobre la puntualidad, ¿ya? El libro, el manual del curso, tiene 40 capítulos, ¿no? Y el autor nos narra experiencia. Hemos visto varias historias, ¿no? A lo largo del curso, ¿no? Empezamos la primera con el rey vanidoso, ostentoso. La semana pasada hemos tenido también, ¿no? Para trabajo en equipo, lectura. Y vamos a ver una historia interesante que nos habla al premio de la puntualidad. Mire, ¿por qué es importante? Y aquí todos nosotros, tú joven, ¿no? Entonces, dentro de tus actividades siempre, ¿no? Es eso, ¿no? Es algo que uno se autoimpone, ¿ya? Cuando uno dice, no, entonces, debo de estar a las 7, a las 8, entonces pues, ya está en ti. Y tenemos que ir, en este caso, recuperando, ¿no? Esa cualidad importantísima. Y como te digo, en empresa, el empresario lo ve pérdida económica. No es que llegó tarde, ya no, tiene otro sentido. A ver, damos la vuelta, ¿no? Entonces, importante dentro del curso, joven, hemos dicho de un comienzo, uno, tu cuaderno, estás tomando nota. Otro aspecto del curso es tu participación, tu aporte, tu participación. Este curso se ha enriqueciendo a través del aporte que tú manifiestas, tu experiencia de vida también permite enriquecer por ese lado que está ahí. A ver, el alumno Carvajal, a ver, Raúl Carvajal. Ok, a ver, el premio de la puntualidad. Hace algún tiempo leí una historia que me cautivó con relación a este tema. Trataba de persuadir una señora a otra para que les vendiera un terreno bien ubicado donde construir su casa. Y la dueña que sí y que no. Hasta que un día le dijo, venga el lunes a las 9 de la mañana, mi esposo y yo hablaremos definitivamente con usted sobre el tema. Acudió a su cita a la hora exacta. Le hicieron pasar y la dueña del terreno le dijo, el terreno es suyo, mi esposo y yo así lo hemos decidido. Como es obvio, preguntó qué le había convencido. Le contestó, anoche acordamos que si Dios quería que el terreno fuera suyo,
Debería llegar usted a las 9 en punto. Si venía tarde era porque él se oponía. Su puntualidad fue premiada con el contrato de comprar que tanto deseaba. Bien, qué interesante, ¿no? Mire, ve el premio a la puntualidad, qué interesante, ¿no? Una señora quería construir, pues, su casa que está ahí, había un terreno bien ubicado, y siempre que iba, ¿no? A la dueña, entonces se le decía que sí, que no, estaba en duda, hasta que en una oportunidad conversa con su esposo y dice, ¿no? Si la citan el día lunes, dice, y si viene a las 9 en punto, entonces, mire, y eso es lo que ocurrió que está ahí. Fue, ¿no? Entonces el hijo ya está bien, le voy a vender, etcétera, ¿no? Entonces, premio a la puntualidad. Y es importante también, mire, cuando uno postula a trabajo, ¿no? Entonces, hay empresas, por ejemplo, americanas, cuando te citan, dicen, venga usted a las 8, ¿ya? Y si tú vas después de las 8, no te atienden, ¿no? Entonces, tienen un alto sentido de lo que es la puntualidad por ese lado que está ahí. Bien, entramos ahora, vamos a ver actividades, ¿ya? Y aquí viene nuestra responsabilidad que está ahí, ¿no? Responsabilidad. Entonces, hasta el momento, hay, en cuanto a las actividades, trabajo primer curso, foro temático y autoevaluaciones. Revisaba el día de ayer, siempre reviso el día anterior, quienes presentan su trabajo, quienes presentan el foro, ¿no? Quienes hacen las autoevaluaciones. A ver, en cuanto a las autoevaluaciones, ¿cuántos estudiantes han realizado la primera autoevaluación? ¿No? Tenemos 9 estudiantes que han hecho la primera autoevaluación. Ya, está bien. En total, aquí tengo yo 14 estudiantes. Trabajo primera entrega. El trabajo primera entrega, ya el tema tiene que ver con los valores. Y justamente la semana pasada, ¿no? La semana pasada, 13 de agosto, hemos tocado y hoy día hicimos un repaso al comienzo en cuanto a los valores. Es una monografía hasta el momento ningún estudiante me está presentando. Hay que tener en cuenta las fechas. Tanto el trabajo primera entrega como el foro temático vence el 10 de septiembre. ¿Ya? Vence el 10 de septiembre. Eso es una monografía, ¿no? Y ahí están las preguntas, ¿no? Entonces, como monografía tiene una carátula, ¿no? Las preguntas, el tema son los valores, y como es una monografía, hay conclusiones, recomendaciones y también, ¿no? Hasta el momento. Y el otro tema que tú tienes que realizar, ¿no? Todavía ningún estudiante me presenta, es el foro temático. Y en el foro temático son 7 preguntas. Ahí está. El tema aquí es ética. El tema es la ética por ese lado. Entonces, tanto trabajo primera entrega como foro temático, ¿no? Es hasta el 10 de septiembre. Ya, ese es hasta el 10 de septiembre que está ahí. Ahora, en el caso del trabajo primera entrega, ¿no? Entonces, ¿dónde he puesto el archivo para poder facilitarte? Ya, ¿dónde he puesto ya ese archivo? Mire, estoy en este caso cambiando ya la ubicación. Entonces, estamos en Microsoft Teams, ¿ya? Miren, Microsoft Teams. ¿Ya? Entonces, lo he explicado anteriormente, pero por motivos que hay estudiantes que recién se están conectando, ¿ya? Entonces, se han matriculado después, explico. Mira, estamos en esta herramienta digital, Microsoft Teams. Mira, hay un panel en la izquierda, ¿ya? Hay un panel en la parte izquierda. Entonces, en este panel hay una opción que dice equipos, ¿ya? Mire, voy a activar equipos. Yo, por ejemplo, tengo en total, ¿no? Hasta el momento tengo 7 salones, ¿no? Nosotros somos el básico, yo tengo 7 salones, ustedes son el bloque 7. Entonces, he creado una carpeta, miren acá, que dice FB7. Entonces, voy a activarlo. Ya, voy a activarlo, pues el lado que está ahí. ¿Ya? Entonces, veamos, ¿no? En la parte de la derecha, ¿no? Por cada salón he creado su carpeta, y ahí es donde yo les envío a ustedes materiales, ¿ya? Entonces, dice publicaciones, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, ¿no? Al comienzo de clase utilizamos un formulario donde yo le pedí que ustedes llenen ese formulario, ¿no? Entonces, y luego dice a la derecha, dice archivos, miren, archivos, ¿ya?
Y dentro de archivos ahí he puesto, por ejemplo, he puesto uno, norma APA. ¿Por qué? Porque para citar, ¿no? Para la parte de bibliografía, cómo citar, cómo se cita un libro, una revista o un enlace, entonces acá está el archivo para que ustedes lo tengan. Luego en el curso de seguridad y higiene industrial he puesto para la matriz hiper y aquí está la plantilla. Estamos ahora en el curso de desarrollo. Mire, acá dice trabajo, primera entrega, DH significa desarrollo humano. Para que tú bajes, al costado tiene puntos suspensivos y le dice descargar, ¿ya? Para que tú lo desarrolles. Lo que voy a hacer yo, voy a entrar y aquí nuevamente indicamos qué es lo que tú tienes que desarrollar. Y aquí te estoy colocando el archivo, ¿no? En formato GOR, ¿no? Entonces ahí está la carátula. Tarea número 1, dice 2028, pone una etiqueta y le pone 2021, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema del trabajo primera entrega? Ahí está, identificar los valores fundamentales para el desarrollo de los jóvenes de nuestra sociedad. Alumno, pone tu nombre, tu apellido. Tutor, el que habla, soy el profesor José Luis Chávez, nuestra escuela mecánica de mantenimiento, bloque, ustedes son el bloque 7, le completa y tu correo institucional, ¿no? Más abajo, ¿no? Te da el objetivo, etcétera. Y te dice 1, responde a las siguientes preguntas. Y el tema de la semana pasada fue justamente eso, valores. 7 preguntas. ¿Ya? Luego, como es una monografía, tienes que poner conclusiones con respecto al tema. Recomendaciones, ¿no? Y también citar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro curso tiene un manual, ¿no? De repente una cita que hemos tenido la semana pasada, el video, la clase, citas, un enlace, entonces, y ahí te he puesto, por ejemplo, norma APA, cómo se cita, pues el lado que está ahí, ¿no? Este es el trabajo, ya, primera entrega, ¿no? Para que tú lo descargues, ojo, recordar el plazo, es hasta el 10 de septiembre, ¿no? El trabajo primera entrega que está ahí, por ese lado, ¿no? Trabajo primera entrega. Luego, el foro, ya, el foro, ¿no? El foro temático. ¿Dónde está ese foro? Entonces, miren, hay alguno que recién se está conectando y, bueno, por aspecto pedagógico, darle esas indicaciones. Ahí están mis salones, ¿no? Yo tengo, en este caso, 16 salones, ahí está, ¿no? Entonces, ustedes son desarrollo humano. A ver, por aquí está el bloque, acá está, ¿no? El salón, ¿no? Entonces, desarrollo humano, activo, dentro de desarrollo humano. Y mira, información del curso, ahí está todo el material, ¿no? Ahí está el manual y hay más información para que tú lo revises, ¿no? Entonces voy a cerrar. Luego tenemos actividades entregables, ¿ya? Entonces yo te he puesto el archivo, te lo he puesto en Microsoft Teams, pero aquí desarrollas, mira, acá está. Microsoft Teams, ahí está. Y ahí mira la fecha, recordarte siempre, 10 de septiembre. ¿Ya? Hoy día estamos 20 de agosto, ¿ya? Entonces, para que ya tú lo descargues y lo vayas trabajando. Y hemos tratado, la semana pasada, tratamos los valores. Ahí está, ¿no? Entonces, tienes dónde vas a subir. El otro, mire, el trabajo del curso, todo lo he ocultado. Después, ya que terminemos, entonces, y luego el foro temático. Foro temático. ¿Ya? Entonces, foro temático, mira, son estas 7 preguntas que tiene. Y el tema aquí es la ética. Foro temático. Entonces tú seleccionas, continúas, entras a un editor de texto, pegas las preguntas, sus respuestas y lo envías. ¿Hasta cuándo tienes plazo? Pregunto, ¿hasta cuándo hay plazo para el foro y el trabajo primera entrega? 10 de septiembre. 10 de Hasta el 10. septiembre. Y ahí en 10 tu de agenda, septiembre. escríbelo bien, en tu agenda, y ahí está, 10 de septiembre. Está ya, no, mire, el foro temático. ¿De acuerdo? Y son 4 autoevaluaciones, estamos en la primera. Miren, primera autoevaluación, ¿no? Entonces aquí voy a seleccionar esa primera autoevaluación y yo inicialmente le puse hasta el 20, ¿no? Hasta hoy día 20, ¿no? Pero le estoy agregando hasta el domingo, le he ampliado, ¿ya? Entonces son 5 preguntas, alternativa múltiple, te dan 20 minutos y tienes hasta 3 intentos. Y esos temas ya lo hemos desarrollado, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta te habla de liderazgo, la segunda pregunta, la responsabilidad, la tercera pregunta, trabajo en equipo, la cuarta pregunta, equilibrio personal, y la quinta pregunta sobre
trabajo en equipo. Mira, eso lo hemos desarrollado perfectamente bien, lo hemos desarrollado, ¿no? Tienes todo el marco, ya, ahí está, ¿no? Donde dice tarea de aprendizaje 1, mira, lo cierro. Tarea de aprendizaje 1, mira, ahí está, material, ¿no? Entonces, y le he ampliado, ¿no? Porque hoy día vencía, pero considerando que hay estudiantes que se están, ¿no? Además, ¿no? Entonces, además, regreso nuevamente, ¿no? Y además, todas las clases son grabadas. Todas las clases son grabadas, ¿no? Estudiantes que por A motivos, ¿no? Mire, yo, por ejemplo, ya hemos concluido la clase. Hemos concluido bien, ¿no? El tema para hoy día fue imagen personal, estilo propio, etiqueta social y la puntualidad. Pues el lado que está ahí, ¿no? Entonces, mire, voy a detener la grabación, ya, pero seguimos en